¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Christian Rex. Hoy estamos con un invitado muy especial. Es un cineasta de origen chileno y sus películas han sido premiadas a nivel internacional. Buenas tardes, Juan José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristian. Contento de estar aquí contigo. Bueno, Juan José, ¿a ti te gusta el café? Sí, ¿Gusta el café negro, negro? sí, Como los los que toman café, los sí. verdaderos sabores de café. Claro, no me preguntes tampoco de dónde viene el café, pero de que me gusta, me gusta. Sí. Bueno, ¿de dónde viene el mejor café del mundo? Depende. Depende. ¿Colombia? Sí, también. Sí. ¿Conoces a algún colombiano tú? Sí, algunos. Sí, tú naces en una ciudad muy hermosa en Chile. ¿De dónde vienes tú? Yo viví toda mi vida en Valparaíso, pero nací al ladito, en Viña, Y Viña ahí, del Mar. y ahí tú empezaste tus estudios audiovisuales. En Viña del Mar empecé mis estudios audiovisuales, en el DUOC de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo fueron esos inicios como cineasta, como... Como cineasta, digamos, cuando uno entra se cree cineasta, Sí. hasta que conoce que todo el mundo va por lo mismo. ¿Cómo fueron mis inicios? Geniales, tengo súper lindos recuerdos del Duoc, los primeros años, todo. Desde el principio, cuando te haces tu primer grupito de amigos con el que trabajas siempre y vas tomando tus cursos, nosotros le decimos ramos en Chile, vas tomando tus ramos con ellos para poder ir creando y haciendo cosas. Eh, Vivíamos haciendo cosas al exterior de lo que era la universidad. Teníamos proyectos, hacíamos nuestros videos. En tercer año logramos tener una miniserie en un canal de televisión público de la región, pero público, digamos, a nivel nacional. Una pequeña miniserie de 12 minutos una vez por semana. Con toda la inexperiencia que teníamos, nos conseguimos un lugar en Valparaíso para poder grabar. Se trataba de gente que buscaba un local donde vivir para poder trabajar ahí en Valparaíso y qué sé yo. Y eso duró 6 7 capítulos. Y esa fue como la primera experiencia televisiva dramática que tuvimos estando en la escuela justamente. Eh, Súper buena experiencia. Malísima la serie, pero por un tema ¿Conserva esa de serie? descubrirlo. Sí, Sí, la creo que conservas todavía. sí, tengo capítulos todavía de esa serie, que dentro de mis sueños, en un futuro, volver la serie, adaptarla aquí quizás, Y hacerla con mejor. es que lo que pasa es que era absurda, claro, hacerla mejor, obviamente, ¿no? Era absurda, los temas me encantan. De hecho, cuando he tenido la oportunidad de revisar viejos videos, y dice: "Oh, que hubiese sido bien si hubiese tenido la experiencia de ahora, si lo hubiese hecho a la manera de que en la que trabajo hoy día". Pero sí, esa fue como la primera experiencia. Y el resto como cualquiera, ¿no? En la universidad. ¿Y de dónde sale esa pasión por el cine, por el... No me acuerdo. Desde chico yo creo que nací con ese gusto. Yo creo que de mi abuelo, mi tata, que decimos Mm. nosotros, porque él era fanático del cine, de la ciencia ficción, de las películas de acción y todo, y con él nos sentábamos a ver películas y las contaba y él lo disfrutaba. Y, siempre que también me gustaba mucho el tema técnico nomás, el tema geek, siempre me terminaban, porque yo viví con ellos, ¿no? Yo viví con mi abuelo, no viví con mis padres. Entonces siempre me terminaban castigando porque me gustaba mucho saber cómo funcionaban las cosas. Entonces siempre me encontraban con desatornilladores abriendo los magnetoscopes para saber cómo era que rodaban las cosas adentro y todo, ¿no? Pero yo creo que de ahí viene el gusto por eso. Después mi primera cámara de video era una JVC de VH compacto. compacta. Ajá. Que usaban un adaptador para Claro, ponerle en esa VHS. fue como mi primera cámara de video, yo creo, como en el 96 por ahí, ya jugando a hacer, cine y editando de VHS a VHS y todo el tema. Aprendí cómo hacer los cortes y no había internet, que no se corta si se corta en diagonal y no se veía el corte y todo. ¿Cuándo decides venir a Canadá? ¿Cómo sale ese proyecto de venirse a Canadá? Es una larga historia que voy a tratar de resumir. Mi mamá estaba aquí, desde el año 86, y ella siempre trató, apenas ella iba a tener la residencia, que se demoraba años, estoy hablando en ese tiempo, eh,
para poder traerme, ¿no? Yo viví aquí en el año 95. Después me tuve que ir con la esperanza de que los papeles iban a salir rápido para poder venirme. No salieron rápido y yo creo que hay una sincronización con mi adolescencia, donde vienen todos los odios, todo el mundo está contra mí y todo, y empecé a vivir como un adolescente que me iba muy bien en todos los temas que a un adolescente le puede ir bien. Entonces no me quise venir. Discusiones, peleas, no te hablo más y qué sé yo, y no me vine nunca y me quedé con mi abuelo viviendo hasta el año 2003, 2004, que yo tomé la decisión de venirme porque obviamente me estaba yendo mal y empecé a entender un poco cómo funcionaba la vida y darme cuenta que a lo mejor podía irme mejor aquí. Pero la verdad es que me vine con la intención de venir un año, claro, pensamiento mágico. 6 meses aprendo francés, 6 meses aprendo inglés, vuelvo a Chile trilingüe y ¡pa! Sí aprendí francés en 6 meses, pero obviamente cuando no estás inmerso en el inglés me fui a vivir a Toronto y qué sé yo, pero no volví a Chile, ya nunca más volví a Chile. Y ahí me quedé. ¿Y cómo comienza tu experiencia con el cine, con el video, con la televisión en Canadá? Con el audiovisual, porque con el cine empezó mucho más tarde. Eh, con el audiovisual empezó llegando. Tuve la suerte de poder trabajar mi primer contrato, o sea, mi primer sueldo que recibí, Mm. fue gracias a Fernando Balbontín, que vive en Toronto, que me dio la oportunidad, por un contacto con mi mamá, porque son como primos en tercer grado. En realidad no me dio una oportunidad, me dijo, ok, vamos, vente aquí. Él estaba a cargo del audiovisual de Miss Universe Canadá en el año 2005. Y él, justo ese año lo hacían en Montreal, en el casino de Montreal, y tenían el hotel en Longueuil. Entonces él le dice a mi mamá, le dice, yo trabajo, no es como que yo puedo llegar y decir, vente, ¿no? Tráelo un día, suena como un niño, ¿no? Yo ya tenía 22 años, pero él le dice, tráelo un día y le voy a pasar una cámara y que se vaya a grabar, y si hay algo, por último, veo y lo podemos dejar. Y claro, llegué ese día y tenía una cámara Canon XL2 hermosa. Y me dice él, yo ese día lo conocí a él, me dice, mira, las chicas están llegando abajo, tú sácale video como que fuera making of, háceme tomas y aquí vamos. Y agarré la cámara, los tape, bajé y ahí estuve no sé cuánto rato. Y después llegué así como súper nervioso y todo, y congeladísimo, porque obviamente era mi primera experiencia, no me preparaba para ser camarógrafo en invierno. Ah, fue en invierno que pasó eso. Claro, fue como el 20 de enero más o menos. Uf. Ese año yo llegué aquí el 14, 15 de enero, al otro día de mi cumpleaños. Pasé mi cumpleaños en avión. Hacían -41, yo creo. A mí eran como -1000. Entonces, grabando así, y ahí aprendí lo que es butonear con los dedos congelados, prácticamente morados, ¿no? Que bajaban del autobús y que se demoran 1000 años en bajarse del autobús y qué sé yo. Miró las tomas y me dijo, literalmente dijo, está genial, dijo, está bueno. ¿Te quieres quedar haciéndolos? Vale, y ahí me quedé los primeros 10 días, ¿no? Ese fue mi primer contrato. Y obviamente también pensamiento mágico, yo dije, qué suerte, de aquí no paro más, así ya. De aquí televisión, cine, va. 10 días después el contrato termina, la productora se va y me quedé sin nada. Pero esa fue mi primera experiencia. Y de ahí pasó mucho tiempo. Claro, trabajé en eso todos los años hasta el año 2009, pero de ahí pasó mucho tiempo antes de volver realmente al audiovisual. Sufrí un montón mentalmente de no tener una cámara después de haber pasado estudiando en el Duoc, que es intensivo. Mm. Son 4 años que vas de lunes a viernes de las 8 a las 6 de la tarde en el Duoc, ¿no? Porque tienes la rama producción, la parte creativa y la parte de postproducción. Entonces, la parte de producción estás todo el tiempo viendo gestión de proyectos, microeconomía, macroeconomía, todo ese tema duro. En la parte creativa tienes literatura, psicoanálisis, psicología, todo lo que pueda ayudar a lo que es un realizador. Y en la postproducción tienes sonido, tienes toda la parte técnica. Así que tú vives en la universidad. Entonces, Mm. pasar de eso, llegar aquí, trabajar durante 10 días,
tu mente se vuela y de repente nada por casi 2 años, es como que, ¿qué estoy haciendo? O sea que para entrar a la parte audiovisual en Canadá te costó trabajo. O sea, no hablaba francés, así que lo más normal del mundo es que te cueste trabajo. Ujú. Mi curso de francés, yo llegué en enero y empezaban en septiembre. Wow. Así que lo único que me quedó fue que me organicé y me fui a Toronto. Ujú. Entonces me fui a trabajar en todo lo que es corporativo. Es menos artístico, bueno, lo que yo conocí, ¿no? Es menos artístico, es muy corporativo, muy publicidad. Así que, claro, ir a grabar directores de banco todo el día, y muy corporativo, muy, muy, muy corporativo. Pero tú que te quedabas en audiovisual. Pero no era lo único que hacía, o sea, para poder sobrevivir tuve que trabajar en limpieza ya y seguir mis contratos en audiovisual hasta que empezaba mis cursos de francés. Ya volví a Montreal en septiembre de ese año. Y nada más. Y ahí no hubo nada más hasta Mucho como tiempo después. hasta el 2007, Y 2006, más o menos. tú hiciste parte de un canal hispano, Canadá, yo creo que es el primer canal 100% hispano que existió aquí en Canadá. Nuevo Mundo Cuéntame, Televisión. ah, Nuevo Mundo Nuevo Mundo Televisión. Televisión, cuéntame un poco tu paso por este canal. Yo estaba estudiando en la UCAM guión de cine, escenarización cinematográfica. Y como te decía, hace mucho rato que no hacía nada audiovisual y de repente veo como un afiche ahí, una impresión que decía, se necesitan creadores, no me acuerdo lo que decía, directores o creadores audiovisuales, camarógrafos y todo para un nuevo canal de televisión. Y ahí salía la dirección y me fui al canal a Nuevo Mundo, un canal que iba a ser 100% en español, 24 horas al día, 7 días a la semana. Necesitaban mucha gente. Así que yo llegué ahí con mi cero experiencia, recién salido, eh, y nada, me quedé ahí y fui parte de la primera, hubieron como varias generaciones ahí de gente que trabajó de grupos, ¿no? Entonces fui parte de la primera generación cuando el canal todavía no salía al aire, hasta que salió al aire, estuve 2 años yo creo ahí trabajando, ahí donde conocí mis primeros amigos audiovisuales, eh, hasta que, para que no quebrara el canal, hicieron un corte directo a el jueves no hay más trabajo. Wow. Y quedamos sin trabajo todos. ¿Cómo fue esa experiencia? El paso ¿Cuál? por ahí, la de estás ahí, es que tú aprendiste mucho en la parte de televisión aquí, el mercado laboral en Canadá. O sea, yo lo pasé muy bien todos esos 2 años, lo pasé increíble. Estaba, porque además, no miré nunca el reloj. A Ujú. mí con que me pagaran algo, claro, con los años tú dices: "Hey, yo trabajaba como por $2 la hora finalmente". Eh, Pasaba mucho tiempo en el canal, llegaba muy temprano, me iba muy tarde, dormía ahí mismo. Eh Eran unos muebles, ¿no? Ahí sí. Afuera en los sillones o editando, así que y me dormía en el bus, se demoraba como 1 hora en llegar, vivía en Montreal siempre, pero se demoraba un montón en llegar. Lo pasé muy bien, tuve muchas bonitas experiencias, conocí mucha gente, trabajaba, yo realizaba mi propio, eran microprogramas, ¿no? Así, ¿Tienes alguna emisión de la que trabajaste ahí? tengo todas, ¿Todas? todas. ¿Y cuál fue la mejor con Cada una de lo que hice lo guardé. sí, cuál Están fue en DVD, lamentablemente, pero sí las tengo todas. Tengo algunos archivos guardados. ¿Qué fue lo mejor? cuál fue la mejor? No, todo está súper bueno. Es que todo era diferente. Por ejemplo, trabajaba con Leonardo Jimeno en un programa que él hacía que se llamaba Rostros Ujú. y que era súper, era increíble porque era una manera más seria de poder conversar con inmigrantes que habían triunfado en esa época y comparado, por ejemplo, con el que yo dirigía, que era Jornada Laboral, donde trabajaba con mi amigo José Fuca y Carolina Mencía, donde ella era una de las animadoras, María del Mar era otra animadora también que hubo en otra sesión. En eso los pasaba bien, al sentido que teníamos más control, viajamos fuera de Montreal muchas veces Ujú. en parada en jornada laboral, fuimos a Toronto, Ottawa, andábamos por varias partes, lo pasábamos muy bien juntos y sobre todo, una vez más, éramos súper jóvenes, no teníamos como una familia que nos esperaba en la casa, entonces
nos quedábamos en cualquier lado, andábamos siempre juntos. Esa experiencia fue súper rica. Bueno, después de este proyecto, de este canal, tiempo después viene Tracos Film. Cuéntame acerca de Bueno, Tracos. eso fue justamente cuando nos echan a todos de Nuevo Mundo. eh, yo me voy a Toronto primero otra vez, eh, porque obviamente quería seguir trabajando en el medio y no me veía cómo. Traté de mandar mi currículum a varias partes, pero haber pasado 2 años trabajando en español afectó un montón a mi francés, yo me di cuenta, ¿no? Claro. Y no veía como la luz al final del túnel en ese momento, ¿no? Y además, es que eso fue todo un tema porque yo me caso en el 2008. Imagínate, yo vivía con mis papás, así que todo lo que a mí me pagaban se iba a una cuenta, si pagaba algunas cuentas en mi casa y todo, pero en general todo ese dinero lo acumulé. Y yo pensando, pensamiento mágico, menos mal que mejoré de eso, yo aquí, así que cuando me caso en Chile, me gasté hasta lo que no tenía en el matrimonio y cuando llegué de Chile no me echaron. Así que no tenía plata para pagar los documentos para traer a mi esposa. Así que me fui a trabajar a Toronto para poder rápidamente juntar el dinero y poder empezar los papeles para que mi esposa pudiera venir. Y, y después, cuando llego de vuelta, ya me tenía que conseguir un trabajo en Montreal y empecé a trabajar en la tienda que no existe, en Loso, que es una tienda especializada en fotografía y audiovisual, donde después me puse a hacer cursos y todo. Y ahí es donde llega la parte del cine, porque obviamente cuando ya llego al OSO, empiezo a conocer más allá de lo que conocíamos en Nuevo Mundo, Ujú. empiezo a conocer nuevas tecnologías en audiovisuales, te obligan, entre comillas, a aprender a tomar cursos de todo, todos los jueves eran cursos de la nueva tecnología audiovisual que llegaba, donde venían los técnicos de todas las compañías, estabas obligado a estar como al día y más de La todo lo tecnología. posible que pueda llegar en fotografía en audiovisual todos los jueves 1 hora y media, todos los jueves 1 hora y media, más cuando no habían clientes, estaba obligado a ir a pasar tiempo con los maîtres photographes que estaban en retrete, que iban a trabajar al oso, entonces nos ponían al lado de ellos a acompañarlo, porque imagínate, un Aprender rápido. fotógrafo retreté tiene historias, en el fondo te contaban qué historia y lo mezclaban con técnica y nos mostraba todo, ¿no? Entonces estaba todo el día aprendiendo, aprendiendo y a llenarte la cabeza de todo lo Ujú. que es la parte técnica. Y obviamente empiezo a tomarle el gusto y decir: "Oh, tengo ganas de hacer cosas", ¿no? Y ahí viene toda donde nace la revolución que yo uso ese nombre en mis conferencias, que es la revolución de Gros Captar, ¿sí? Los Ujú. sensores de las cámaras grandes, y que da la posibilidad de hacer cine con poco, ¿no? Con una cámara pequeña. Cine, me refiero al visualmente hablando, el look cinematográfico con cámara de De $3,000. $30. José Fuca era uno de los animadores de los programas que yo decía en Nuevo Mundo. Él tenía ganas de hacer como un cortometraje, pero no estaba seguro si hacer un documental o una ficción e hicimos algo mezclado, pero grabado con una pequeña Handycam Canon. Y eso lo mandamos a un concurso que se llamaba Racine en Radio Canadá. Y no me acuerdo si ganamos, pero quedamos como finalistas. Y eso como nos dio el gustito de hacer algo, algo mejor, con mejores cámaras. Y como yo estaba en Loso, hicimos un cortometraje que se llamaba La Réponse. Y eso igual fue con una cámara de video, con una X1, que es una cámara que costaba muy cara en ese tiempo, que tenía un sensor un poquito más grande de lo acostumbrado. Tenía muy buena calidad las bajas luces. Hicimos La Réponse cuando llega esta 5D Mark II Canon Cano. y dejamos como el montaje a medias y decidimos hacer un cortometraje estilo cinematográfico, buscamos gente de Nuevo Mundo, obviamente, que trabajó con nosotros, amigos de él, e hicimos este cortometraje que se llamaba Partage la Neige. Y Partage la Neige yo creo que fue, a pesar que ya existía Tracos, que en ese momento no existía como empresa, ¿no? Nosotros le Ujú. decíamos así, le habíamos puesto nuestro primer cortometraje y ahora ya le pusimos Tracos Film, antes era como Tracos Production. ¿Por qué? Porque Partage la Neige vuelve a quedar en Racine. Eh, y ellos nos pagan la inscripción a los festivales. Así que empezamos a mandar a un montón de festivales de cine Partage la Neige y quedamos como, que para nosotros era un montón, quedamos como en 6 o 7 festivales.
al internacional. Y aquí en Canadá también, en Vancouver Latin American Film Festival, en los de aquí, ¿no? Ujú. Em, bueno, fue re bien y nos quedamos realmente con el gusto de hacer más. De ahí empezamos a hacer cortometrajes. Hicimos La Falla. La Falla es un cortometraje de 2 minutos que ocupamos otra cámara. Lozo me empieza como a commanditer en cuanto a equipo. Así que siempre No podía empieza ser, apoyando claro, apoyando, no financieramente, pero con con la todos los producción. equipos. O sea, ni un centavo entre lo que era producción. Bueno, Lozo me empezó a apoyar. Así que con la condición que ahora usara otra cámara para poder hacerlo y lo hicimos. La Falla también estuvo como en 5 festivales de cine más y ya obviamente de ahí, y La Falla abrió el festival Montreal en Lumière del año 2010, 11 por ahí. Ese fue el film d'ouverture de Festival Montreal en Lumière. Estuvo en Fantasía, estuvo en el festivales locales de aquí de cerca. festivales de aquí locales, lo mandé a Chile en un festival también allá, y nos empezó a ir súper bien en ese sentido. Ujú. Y de ahí, bueno, de ahí avanzando hasta que Tracos Film empezó a tomar forma, digamos. Okey. Ahora quiero que veamos, este pequeño video, ¿Cuál? este pequeño video que va a salir aquí y ahora comentamos. Ok. Montréal est une ville de 2 millions d'habitants, dont le quart provient des 4 coins du monde. Voici Nathalie, 26 ans, la première de sa famille née au Québec. Elle a une vie monotone, elle n'a pas d'amis, pas d'amoureux, pas de voiture. Elle n'a pas tellement l'occasion de partager avec de nouvelles personnes. Nathalie dîne avec son grand-père 3 fois par semaine. If you don't like it, just tell me. It's for me? Yes. Oh my god. Mais comment ça? Thank you. How did you know? I guess. Thank you so much. I love you. Oh. Oh, look at that. Oh. There's a cake. That's a real cake. Allô? Allô? Maman? Oui. Maman, je savais quelqu'un. Est-ce que je peux te rappeler? Juan José, ahora hablemos de Furious, Mm, una película que ha sido premiada en varios festivales. ¿Cómo nace esta idea? Hace mucho tiempo ya. ¿Cómo nace esa idea? Yo ya estaba trabajando en Los O y yo quería hacer un largometraje. Entonces, dentro de toda la inocencia de alguien que solo quiere hacer un largometraje, me puse a escribir furiosa y eso nace la idea de, estamos en la hora del lunch en Los O. Yo venía terminando de dar una charla y, y cuando salgo como del lugar donde se dan las charlas Ujú. a comer, escucho a una amiga que está contando sobre un problema de, porque nació al revés el tema de la bicicleta, ¿no? Primero ella está contando el tema de alguien en su barrio que había abusado sexualmente de una menor. Entonces ella empieza a contar que era un vecino, ¿no? Que era un vecino que conocían y qué sé yo, y ella empieza a decir, es que si yo hubiese sabido con mi bat de béisbol que tengo abajo de mi cama, Bate yo, voleibol. yo lo hubiera agarrado y lo hubiera metido en el container de basura que tienen ahí, qué sé yo. Ok, sigo escuchando, yo no iba a hacer qué buena idea para una película, no, tampoco, ¿no? Estaba contando algo súper serio, pero me quedo dando vueltas. Y me voy a sentar en el computador que está disponible para los empleados y
como tenía como la idea que se me vino, me mando un correo, un email a mí mismo, escribiendo rápidamente la escena que se me venía en la cabeza, que es la escena final de la película, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el tráiler? Entonces, después de eso, yo creo cuando ya estoy como metido escribiendo, pero no sabía por dónde, ya habíamos estado conversando hace rato del tema de Montreal, que siempre ha sido un problema de los robos de las bicicletas. Y ¿cómo se llama? Otra compañera que de hecho trabajó en la película, Assistant Cam, cuenta de que la bicicleta que le había regalado su abuelo, que tenía un montón de años, que era fea, pero que a ella le encantaba, que le había regalado su abuelo, se la habían robado. Entonces dice, me da tanta rabia que te juro que si veo a un tipo robando una bicicleta, le corto los testículos. Que es eso el tráiler, digamos, de la película, ¿no? Que ella escribe un panó y si me róbame la bicicleta y te corto los testículos. Entonces, al juntar esas dos ideas, la otra, la de la, no tenía como nada que ver, ¿no? Entonces, por eso se arma armo como la subhistoria detrás de Furiosa, Ujú. lo que pasa paralelamente en el mismo universo, ¿no? Sí. Que al final terminan Entonces, cruzándose los dos universos, ¿no? Furiosa es una historia de Una robos antihero- de bicicletas y hay una chica que se vuelve como a causa que le roban su bicicleta que su abuelo le regala. Claro, es una chica que trabaja en un dépanneur, que no tiene grandes ambiciones en la vida, que tiene claramente un problema psiquiátrico, que se ve alrededor de la película y se explica en la televisión su problema, pero como que fuera de otra persona, donde se declancha este problema cuando la bicicleta que le regala a su abuelo se la roban, su abuelo trata de impedir que le roben la bicicleta y le llega un llavazo inglés en la cabeza al abuelo y fallece de eso y ahí le produce este déclenchement y la tipa se vuelve una asesina. Es de género slasher en la Sí, sí. película, ¿no? Se pone a matar a todos los ladrones de bicicleta en Montreal. ¿Cuánto tiempo duró la grabación de esta película? O sea, en días, como un mes y medio, pero distribuido en 2 años, Ok. porque juntábamos un poquito de dinero, grabábamos. Nos pasábamos, pagábamos la visa, juntábamos un poquito de dinero, grabábamos. Así O que sea entre que, una escena, de repente entre un plano y otro, hay como un año y medio. ok, ok. O sea que esta película no tuvo mucho presupuesto. En cash, yo saqué la cuenta, eran $7,000. Ok. Sacamos la cuenta que si hubiésemos trabajado todo el mundo con su sueldo, pagando los lugares, pagando el arriendo de equipos, que también fue el oso ahí que yo le agradezco un montón a la familia del oso, porque con los años nos transformamos como en amigos a distancia, bueno, amigo a la quebecuana, eso, amigo que una vez en Sí, 3 años. Pero ellos pusieron cada equipo que se usó en Furious, ¿no? Entre todo, ponte tú, el valor de la película son como $150,000. O sea, con el trabajo de cada uno, delante, detrás de cámara, los $7,000 cash y todos los equipos, más todas las comidas, porque teníamos muchos comanditas. Nunca, o sea, al principio pagábamos, pero a fur y a mesura que íbamos avanzando, íbamos teniendo commandit para lo que es las comidas y todo el tema, ¿no? ¿Cómo haces para convencer tanta gente que participó en la película a trabajar sin pago? Yo creo que no te sabría decir, pero pues, casi todos los que fueron commandit de Furious son gente o empresario o entrepreneur que me conocían de mucho tiempo antes, Ujú. que a lo mejor conocían lo que hacía y que no sé, me hicieron confianza, pero o que tenían ganas de ayudar, más que nada, no solo a mí, sino con la gente que yo trabajaba también. Yo creo que también había un gusto por ayudar al tipo que quiere hacer algo Sí. hecho por un latino, porque la película no es latina, ¿no? Sí, no es latina, es No es una, latina, es una película es quebecois. francófona, sí. Sí, Habla de inmigrantes y todo, pero es humor negro, ¿no? Todos los inmigrantes son los malos de la película. sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que te deja como director de cine esa primera experiencia? Que no lo quiero volver a hacer más de esa manera. No, pero es que lo que pasa es que el hecho de trabajar no me vuelve orgulloso decir que no trabajamos con sueldos. O sea, no es un orgullo. Sí, sí. Es como decir, lo hicimos, ok, cool,
orgullo es el haberlo hecho, haberlo terminado, pero no el hecho de trabajar de esa manera. O sea, uno siempre quisiera poder decir, manden sus facturas y les pagamos y todo, ¿no? Pero todos sabíamos en lo que estábamos después del principio. Es como, Furious es la representación del trabajo de un grupo de amigos que querían hacer algo, que en ese tiempo los actores no eran tan conocidos. O sea, hoy día uno de los actores que es como Le Méchant del film, Remy Delhomme, trabaja en series de televisión con personajes protagónicos. Ana Gloria bueno, siempre ha sido conocida Ana Gloria Blanche, pero ha recibido mucho más premios, trabajó en serie de televisión más tarde, y así, ¿no? Pero en ese tiempo éramos todos un grupo de personas que querían, el único que era conocido, pero que estaba en su bajada era Jacques Lussier, que es el personaje que hace el chef d'antenne, chef d'antenne, que ya falleció, digamos, pero él era el único que fue muy conocido en las telenovelas quebequenses en sus tiempos, Ok. que ya estaba como de bajada, y después tuvo un par de personajes tiempo después, pero si no, éramos gente que simplemente queríamos hacer algo cinematográfico, Eh, y eso. tengo algún video de un amigo suyo que quería mandarle un saludo y especial en este momento, entonces quiero que veas el video. Dale, pues, Ah, mira. Hola Juan José, ¿qué tal? Bueno, un placer saludarte, pues, cuando me dijeron que te enviara este saludo para esta invitación que te hicieron, estaba cuestionándome, ¿no? Un poco de dónde nos habíamos conocido. Y efectivamente, bueno, empezamos en Nuevo Mundo, pero nunca trabajamos juntos en Nuevo Mundo realmente, porque cuando tú te fuiste, yo estaba llegando, entonces coincidimos muy poco. Y bueno, fue más que todo quizás cuando estabas trabajando en los zoos y que te iba a ver siempre. Y entonces, incluso hasta unos descuentos me diste por varias cosas que compré por allá y consejos y eso que me dabas, ¿no? Y luego, bueno, con el cortometraje que finalmente terminó siendo un largometraje de Furious, que al inicio pues se suponía que era un fin de semana solamente, que íbamos a trabajar juntos y bueno, se alargó y bueno, pero me encantó esa participación ahí también, de haber trabajado contigo, de haber colaborado en ese proyecto. Y bueno, mis mejores deseos para los otros que vienen. Ya sé que hiciste recientemente otro largometraje que está dando mucho que hablar. He visto que estaba en festivales y eso y demás. Y bueno, espero que en los próximos proyectos pues podamos, puedas estar ahí y que podamos seguir colaborando en el futuro, pues. Entonces, bueno, nada, un saludo. Este, muy orgulloso igual de haber compartido contigo, pues, y que sigamos esa amistad porque realmente un orgullo de tener un hispano que ha logrado bastantes cosas aquí en Canadá. Así que bueno, un saludo a todos. Carlitos estuvo ahí a 100% de principio a fin. ¿Por qué lo digo? Porque no todo el equipo, o sea, empezamos a grabar Furiosa, éramos como 45 ¿terminaron cuántos? y terminamos como 10. Wow. Claro, 2 años es mucho. Claro, es mucho tiempo. Y ya después, el año que tomó la postproducción, cuando mucha gente pensaba que no se iba a hacer, y cuando ya alargamos en la fecha de estreno y todo, fue como, sí, que fue exactamente lo mismo que pasó con el otro largo, ¿no? Y ahora, exactamente, ahora tenemos otro largometraje Sí. que acaba de ser anunciado y que ya está también en varios festivales dando vueltas. Cuéntanos acerca de esto. Veamos el tráiler. Vale. Ici, il y avait des animaux partout. Mais la poudre explose trop fort. Mi papá decía que mataban la tierra por dentro. Yako, le monde est immense. Ce pays tombe en ruine. Après des années de guerre, c'est pour moi un plaisir de participer à cette cérémonie historique. Déjà 50 ans depuis la signature de l'accord de paix et la séparation définitive de nos pays.
Les deux peuples frères vivant sur le même territoire ont eu la chance et la responsabilité de bâtir leur propre destin. Chacun de son côté, sans dérangement et séparés par une frontière naturelle, une grande forêt noire et des montagnes. Mais le temps nous a ouvert les yeux. L'empathie et la bonté sont des qualités non compatibles avec l'argent, l'avarice et le pouvoir. La violence et la pauvreté poussent constamment les citoyens à s'enfuir. Ils cherchent à traverser de l'autre côté en s'aventurant vers cette sombre frontière, terrain de guerre entre l'armée officielle et les milices informelles. Un lieu entouré de mines antipersonnelles et hanté par les chasseurs fantômes. Une légende urbaine qui parle d'un supposé groupe de mercenaires frontaliers, sans pitié et payés par notre propre gouvernement. Pourquoi on les laisse pas tranquilles puis on va pas ailleurs trouver ce qu'on a besoin? Pourquoi aller ailleurs et payer plus cher pour quelque chose qu'on a à portée de main? On appelle ça une opportunité de business. On a besoin d'un auto! Tu veux imposer les règles ou tu veux te les faire imposer? C'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Lorsque mon père reviendra, nous traverserons la frontière ensemble. Has mirado por la ventana. Cada vez está más cerca y cuando lleguen, todo se habrá terminado. Harás algo al menos para salvar a tu hermana. Je veux juste. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. Dame una sonrisa. Je vais faire ce qu'il faudra. Juan José, háblame sobre este proyecto. ¿De qué se trata Entre Fronteras? Visto que esto pasa cerca de una frontera, y esta frontera es un bosque natural, dos países que fueron un solo país hace 50 años atrás y se separaron porque habían ideologías diferentes y todo, y se separaron solamente que un país fueron los ricos que se volvieron multimillonarios explotando su tierra y la tierra del país de al lado, forzando a logrando que este país más pobre, desorganizando todo el tema político, social al interior, cayendo en una decadencia total, armadas, milicias. Lo que hicimos fue, en el fondo, cuando creamos este universo, no pensamos en un solo país. O sea, fuimos a buscar todos los países que tienen problemas fronterizos, buscar historias y meter esas historias en 3 familias, en 3 grupos de personas que iban a contar la historia de Entre Fronteras. Entonces son 3 grupos que viven cerca de las fronteras, 2 del lado del país pobre y uno del lado del país rico, que son completamente ciegos ante lo que pasa realmente. Claro. Normalizan situaciones que durante toda la película pueden parecer exageradas hasta que ves al final, ¿no? Bueno, tú viste... Yo estuve en el lanzamiento de la película y la verdad que me tocó emociones porque la verdad pues yo también vengo de un país donde en algún momento tuvimos unos desplazamientos forzados donde gente murió también por ese tema y de una u otra manera la película nos hace recapacitar mucho sobre la situación que está viviendo el mundo. Pero también quiero preguntarte algo. La película me causó mucha interés porque está grabada en español y en francés al mismo tiempo. Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, eso era otra de las no discusiones, pero lo que conversábamos, que queríamos guardar un poco de Furiosa, que era como un poco la firma de Tracos Film, donde todas las personas que están ahí tienen acentos diferentes. Pero en Furiosa se justificaba porque estaba en Montreal. Sí. ¿Me entiendes? Se justifica. ¿Cómo lo justificas tú en un país? A menos que el país sea ficticio. Sí. Si el país es ficticio, puedes integrar 2 idiomas, donde los 2 idiomas se hablen en cada lado de la Cada lado de frontera. la frontera, sí. Y en cada festival que hemos estado ha causado esa duda y esa pregunta. Cuando estuve en el Festival de Derechos Humanos de Túnez, la primera pregunta, porque te quedas al final para hacer un fórum y están todos los otros directores o personas que levantan la mano y te preguntan, y uno pregunta, no entendemos qué país es, porque
francés, español, pero con acento belga, con acento francés de Francia, con acento... O sea, quisimos como normalizar el acento sin necesariamente explicarlo. Ok. Sí, obviamente estamos seguros que eso causa un poco de como que la historia como que cuesta que te entre porque no puedes utilizar la técnica de la identificación. Ujú. No te puedes identificar con algo que tú no ves necesariamente, a menos que digas, es aquí, pero el país de al lado habla inglés. Sí. Entonces es súper difícil trabajar el tema de la identificación cuando tus personajes no hablan como tú, ¿no? Pero lo hicimos igual, quisimos atravesar esa frontera del accent-phobie que existe, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no te voy a decir que resulta, no es como que la película esté en todos los periódicos ni nada, o sea, es una película independiente, humilde, de 1 hora y media, que tomó muchos años hacerla por millones de problemas, que lo pasamos muy bien grabándola, que lo hicimos sobre todo, siendo bien responsables en lo que contábamos, para que no pareciera ni una exageración, y si parece exageración, justificarla con la parte al final, ¿no? Actualmente, la película va a ser presentada durante, yo creo que el próximo año y medio todavía aquí en Montreal, cuando hayan organismos que quieran presentarla. ¿Pero tienes derecho a difundirla por internet o algo así? No mientras esté en modo festival, porque los festivales, normalmente cuando te inscribes, dice esta película no ha sido proyectada públicamente en internet. Entonces, actualmente ha estado en 9 festivales. Tenemos un premio, mejor película en Colombia, Wow. en Cali. Pero hemos estado en general en 9 festivales. 9 festivales, 8 países, 2 veces en Colombia. Y la idea es que mantenerla solamente en festivales durante el año y medio que queda, para que la película siga vigente. Pues en general es un año desde el estreno hasta que, bueno, un año después del estreno puedes seguirla postulando a festivales y ya después, si hay un festival que la quiere pasar, no hay problema. ¿Has pensado en dejar de hacer películas o dejar de trabajar en la parte audiovisual? Es que todavía no lo he hecho, digo yo. Todavía no es. No, Siento que no he empezado no ha todavía. empezado todavía. Claro. Pero de todas formas has hecho producciones donde has involucrado un tiempo importante también, Sí. solo en la producción, en la preproducción, la producción y en la postproducción de todos estos eventos hay muchas horas de trabajo. Muchas horas de trabajo distribuidas en mucho tiempo. Ujú. Me gustaría poder producir un poco más rápido, mejor, pero estoy tranquilo. O sea, la verdad es que trato de darle el tiempo a mi familia porque soy como un poco contreras, como decía mi abuelo. Eh, Mis profesores, y tanto aquí, yo creo que eso es universal, siempre me acuerdo que de eso, ¿no? Y se los cuento yo mismo a mis alumnos, pero adjuntándole mi experiencia. Primer día de clases, 18 años, que entro a la universidad en Chile, un profesor, director de cine en Chile, relativamente conocido, dice, buenos días a todos, ¿cuántos de ustedes de aquí tienen novia? Ok, saben que van a terminar, ¿cierto? ¿Cuántos tienen la novia que pertenece a esto, que está aquí con ustedes? Ninguno. Que ustedes entienden que antes de que se termine la universidad, ustedes ya no van a estar juntos. Así lo decía, ¿no? Ustedes saben que su futuro es estar separados, ¿cierto? Que ustedes se van a divorciar. Así, primer clase. Y todo porque, no. Claro, se dio mucho. O sea, yo, mi esposa la conozco de la secundaria. Y efectivamente, mi segundo año de universidad, nosotros terminamos y volvimos mucho tiempo más tarde. Cuando entro a la universidad aquí en Quebec, mi profesor de cinema quebecois también nos dice eso. De una manera, no, este es mi profesor de adaptación cinematográfica. Hago la diferencia. Que me dice lo mismo. ¿Cuántos de ustedes están empezando jóvenes? Ustedes saben que aquí esto es ¿cómo fue que dijo la palabra? Pero un poco diciendo lo mismo, ¿no? Este medio es el romper relaciones. Entonces, como yo soy re porfiado, yo dije, no, yo lo voy a tener todo. O sea, Películas, las esposa, películas, todo. 4 hijos, 4 hijos y no voy a moverme para buscar cómo poder tener una casa para mis hijos e irme de Montreal y hacer esto y moverme de todos lados. Y sí, la verdad es que de repente dice, se trabaja mucho, hace mucho esfuerzo, también cuesta un poco decirlo, porque he escuchado varias veces que dice, cuando haces lo que a ti te gusta, nunca vas a trabajar en la vida.
Entonces cuando dice, pero te has esforzado mucho durante años, la verdad es que yo siento que no me he esforzado mucho. Siento que he tenido suerte, pero es que la verdad es que lo hago con un montón de pasión lo que hago. Tanto la parte audiovisual como el estar con mi familia en la casa, con estar con mis hijos, de poder cocinarles, de poder jugar con ellos a los Legos, poner alarmas y qué sé yo, y estar con mi esposa. Para mí eso también es como la pasión de saber que lo puedo hacer, es como que me autofelicito, ¿me entiendes? De poder hacerlo, porque sé que no tengo tiempo y que estoy dejando de repente cosas que hacer. Pero todo eso para decirte al final del tiempo de que uno nunca trabaja porque lo hace con pasión, y yo creo que paro cuando ya me mareo, estoy como por desmayarme, digo, no, creo que tengo que dormir hoy día. Claro. ¿Y cuál sería ese proyecto que tú dirías, lo logré, hice la película o he hecho lo que quería hacer finalmente? Qué difícil, porque todavía no. O sea, hasta antes de estrenar Entre Fronteras, mi único objetivo era terminar Entre Fronteras, audiovisualmente hablando. Porque había mucho trabajo, mucha gente que confió. De hecho, yo no acepté ningún tipo de colaboración ni de proyecto audiovisual. Uno que otro videoclip, apoyé a alguien en cortometrajes, pero algo personal, así meterme en otro proyecto audiovisual sin haber terminado Entre Fronteras, me lo prohibí. Me lo prohibieron en realidad, ¿no? Pero sí, pues la verdad es que era como solo eso, mira. Cuando Entre Fronteras se estrenó, cuando hice la primera aplicación a la primera serie de festivales, dije, ya, ahora voy a pensar en qué voy a hacer de otro, o sea, qué otra cosa voy a hacer, ¿no? ¿Y ya la tienes en mente o todavía no? Sí, tengo 2 proyectos en mente, pero todavía no me siento realmente a desarrollarlo, porque yo más que trabajar como en cine, y me da un poco como de, un peu gêné de cuando dices un director de cine y todo, cuando yo sé que y está el tema de la industria cinematográfica québécoise, donde yo no estoy ahí. Sí. Eso hay que decirlo. Yo no hago parte de la industria cinematográfica québécoise como se conoce. Ujú. Yo soy un tipo independiente, underground, porfiado, por todo lo que hemos conversado fuera de Un cámara. revolucionario del cine. No sé, es tanto así, ¿no? Yo creo que hay gente más revolucionaria que salva vidas. Yo me dedico a hacer cine y a tratar de que le guste a la gente. Pero yo soy más audiovisual, yo me considero más un comunicador audiovisual, porque si bien es cierto, tengo proyectos cinematográficos, una serie y una película que quiero hacer quizá en Chile. Por otro lado, tengo en mi cabeza proyectos que tienen que ver más con el tema audiovisual, que he tenido la oportunidad de comentarte con el Instituto Grasset, temas que tienen que ver más con tecnología. Entonces, hay como por los dos lados, ahí tengo que ver cómo me parto para poder dedicarme un poco de tiempo a cada cosa. ¿Y qué piensas si te hubieras quedado en Chile o qué piensas que serías igual de feliz haciendo cine o haciendo audiovisual? Siempre lo pienso, lo converso con mi esposa. Siempre nos ponemos a pensar qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos quedado en Chile. Es que hubiésemos vuelto si yo me hubiera quedado en Chile. Mm. O sea, si hubiésemos sentido la falta del uno y del otro. Y te hablo de ella porque la verdad es que es como la base, Marcela, de no, mi apoyo para poder hacer todas mis locuras, ¿no? Claro. Em, Siempre tenemos a alguien ahí al lado que nos apoya. sí, sobre todo que soy un poco disperso. Entonces, si no tengo la personalidad súper cuadrada de Marcela, que también es una artista, ¿no? Mi directora artística. Entonces, no sé qué hubiera hecho, la verdad, ¿no? Yo, cuando digo si no tuviera mi familia, la verdad es que yo en un 1,5 con un ordinator hubiese sido feliz. Em, Mis colegas trabajan en Chile en audiovisual, mis colegas de la universidad con los que yo trabajé tienen sus compañías de producción, pero la verdad es que yo no sé cómo me hubiera ido. A lo mejor soy tan pasioné que hubiese hecho el audiovisual igual, pero quizás no hubiera podido permitirme lo que me puedo permitir hoy en día. No me veo en Chile. Me gustaría, como te digo, ir a hacer una coproducción a Chile, pero no me veo viviendo allá. De hecho, me encantaría traérmelos a todos Para hacer cosas acá. para hacer cosas acá, sí. Oye, ahora, ya terminando, Juan José, ¿qué mensaje le podrías dar a la gente que como tú, como yo, llegaron como inmigrantes acá a Canadá y hoy en día quieren también realizar sus sueños? De pronto hay alguien que está mirando esto y que también le gusta el cine, el audiovisual. ¿Qué consejo le podrías dar? Alguien que se quiera venir o que ya está aquí, que Que empiece. esté mirando fuera o que esté aquí adentro. Qué difícil dar consejos cuando uno siente que uno no ha logrado todavía lo que uno quiere, pero
pero sin embargo siento que me ha ido bien dentro de lo que he logrado hasta el momento, y una de las cosas que yo hice desde el principio y que va a ayudar a lo que es la integración, el idioma. O sea, cuando aprendes un idioma, entiendes la cultura. Después que entiendes la cultura, vas a poder desarrollarte dentro de ella. Vas a poder decidir qué es lo que no te gusta de esa cultura, pero vas a poder completar esos vacíos con lo que tú traes. En ese momento es cuando tú vas a poder, porque hay un lenguaje detrás de esto, ¿no? O sea, no es solamente hablar el idioma después, es el hecho de entender cómo el otro interpreta lo que tú le dices. Porque de repente uno habla francés, pero la idea no es interpretada de la misma manera porque hay todo el peso cultural que está detrás. Yo creo que esa es la base. No es solamente decir, ok, voy a buscar trabajo, voy a mandar CV a todos lados, hablo inglés, hablo francés. Hay que como nadar dentro de la cultura quebecoa si quieres estar en Quebec. Y ya a partir de ahí, no parar. O sea, trabajar, o sea, si le gusta el audiovisual, si hay alguien que quiere hacer audiovisual, sobre todo no parar, porque es un poco trash la explicación, pero entrar en el medio audiovisual y cinematográfico hay que respetar las condiciones que se te piden para eso. Siempre veo como el medio audiovisual, por eso digo que es trash, porque lo veo como un óvulo y un espermatozoide que trata de entrar al medio audiovisual de aquí, y hay como uno que entra de vez en cuando para poder desarrollar y crear. Pero esa es la base. Idioma y navegar en la cultura. El buscar el trabajo viene después, viene por añadidura. Eso. Pues Juan José, ha sido un placer haber hablado contigo. Se quedan muchas cosas yo pienso, para una próxima oportunidad. Compartimos los mismos gustos por las cámaras, por la tecnología, y creo que hay mucho tema para hablar ahí todavía. Sí, que podríamos hablar de eso también. Sí, sí, sí. De todas formas, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias porque nos has compartido tu experiencia, tu vida aquí en Canadá, y sobre todo las cosas que has logrado, el haber hecho varios largometrajes, cortometrajes. Ha sido un placer tenerte hoy aquí conmigo. Muchas gracias, Cristian. Y a ustedes muchas gracias por estar aquí siguiendo Un Café con Cristian Rex. Nos vemos en otro video, y no olviden darle like a este video, comenten y también suscríbanse al canal, no cuesta nada, es súper rápido, darle suscribirse y activen la campanita para estar pendientes de todos los videos que subimos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.